Una de las cosas sorprendentes en Cristo Jesús es su libertad. Jesús fue eminentemente libre ante el templo. Y por eso cuando fue a Jerusalén, lo que hizo fue agarrar un látigo y empezó a sonárselos a todos y le dio vuelta a las mesas, espantó el ganado, espantó las palomas e hizo un terrible desparpajo. Y a renglón seguido les dijo Juan capítulo 4 a la mujer samaritana: créeme, mujer, que ha llegado el tiempo de dar culto no en Jerusalén ni en Garizim, sino en espíritu y en verdad. Y luego dijo: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús se opuso totalmente a este lugar sagrado para el pueblo judío. Es sorprendente que Jesús también fue libre ante el tiempo sagrado. Y por eso Jesús se opuso tajantemente al sábado, que para el pueblo judío era eminentemente día del Señor, día sagrado y que tenía que guardarse. No se podían dar más de 300 pasos ese día. No se podía cocinar, no se podía vender, no se podía hacer nada. Pero el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice que a Jesús lo querían matar porque no guardaba el sábado. Y en otra parte, Jesús dijo que el sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el hombre está por encima del tiempo sagrado, que es el sábado. Luego, también Jesús va a Jerusalén y es capaz de tensionar o hacer más fuerte los conflictos con los sumos sacerdotes. Vea usted el evangelio de este día, tomado de San Mateo en el capítulo 21, versículos 28 al 32. Jesús se enfrenta nada más y nada menos que a los pudientes a nivel religioso, a los sumos sacerdotes, y les dice cosas terribles. Les dije Mateo 21, 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: al ver, a ver, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Él respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Jesús añadió: os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Este pasaje, justamente dirigido a los sumos sacerdotes, nos enseña que Jesús fue tan libre ante ellos para decirles que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el reino de los cielos, porque ellos se parecen a el hijo que dijo: sí, voy a trabajar a tu viña, pero no fue. Jesús les enrostra que no se han convertido. Jesús les enrostra que no han cambiado. Jesús les enrostra que no les importó lo que dijo Juan el Bautista
y ahora tampoco les importa lo que dice el mismo Jesús. Ahora hay que caer en la cuenta de que también Jesús, a ustedes y a mí, nos respeta la libertad para poder decir, sí, voy a trabajar a tu viña, o para decir, no quiero ir a trabajar a tu viña. Pero esto no es lo determinante. Lo fundamental no es decir sí o no. Lo fundamental, lo prioritario y lo que Jesús hoy cobra es la práctica, la praxis, el hacer. Porque uno dijo, no voy, pero se arrepintió y fue. Y esto es lo importante. La práctica, el hacer. Por eso, en otra parte, por ejemplo, Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y agrega, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él les dirá, apartaos de mí, no les conozco. Aquí tenemos nosotros la clave para caer en la cuenta de lo fundamental, lo prioritario que es en el Evangelio, no la cuestión de rituales, no la cuestión teórica, sino la práctica, el hacer. No todo el que me dice, sino el que hace. Y en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Esto es lo más extraordinario que alguien religioso puede hacer, profetizar. Echamos demonios para un religioso. Esto es extraordinario, el poder liberar a la gente de demonios, hacer milagros. Esto es maravilloso, pero esto no es lo determinante. Esto no es lo fundamental. Lo prioritario y lo número uno, según el Evangelio, es el hacer, es la práctica. Razón tenía, por ejemplo, Santiago, carta de Santiago, en el capítulo 1, allá por el verso 27, dice, la religión pura y verdadera delante de Dios consiste en esto, ayudar a las viudas, a los huérfanos y no dejarse contaminar de la corrupción de este mundo. Y agrega que no es la fe o la fe pura suficiente para salvarse, porque la fe sin obras, dice la carta de Santiago, es muerta. Por eso, en el juicio final, cuando nos presentemos ante el Señor, Él va a decir a los que están a la derecha, venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y me fueron a ver, forastero y me dieron techo. Los que hicieron, los que practicaron. Mientras que a los que están a la izquierda les va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve desnudo y no me vistieron, en la cárcel y no me fueron a ver, forasteros y no me visitaron. La práctica es determinante. La práctica es importante. El hacer es clarísimo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hay un problema que yo quisiera intentar explicar. A ver si me explico. El problema que tenemos es que en el Nuevo Testamento hay dos teologías. La teología del apóstol Pablo, que recorre en sus 13 cartas, empezando por los Romanos, es una teología especulativa. Es una teología teórica. Es una teología moralista. Mientras que la teología de los evangelios, es decir, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es una teología narrativa.
Es decir, va narrando cada uno de los hechos, cada uno de lo que Jesús hacía en este mundo. Aquí está una cuestión importante, porque para mucha gente cristiana impera la teología especulativa, la teología de Pablo. Y entonces no somos cristianos, somos paulinos. Lo ideal es que en nosotros impere la teología narrativa, donde se narre, donde se describa lo que se va haciendo tal y cual como aparece en los evangelios. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que el cristianismo, la iglesia, se empezó a funcionar, empezó a organizarse con el apóstol Pablo el año 41, que se escribe la primera carta del apóstol Pablo, la carta primera a los tesalonicenses. Pero resulta de que cuando nace la iglesia, se desarrolla la iglesia y va creciendo la iglesia, no estaban los evangelios. Porque los evangelios nacieron a partir del año 70 y el evangelio de Juan se escribió allá por el año 100. Significa que del año 41 al año 70 pasaron 29 años en que estuvo funcionando la iglesia, trabajando la iglesia, en que estuvo organizándose el cristianismo sin los evangelios. Sin los evangelios. Y por eso es que todavía sigue imperando en nuestro cristianismo una teología teórica, una teología que no nos lleva a la práctica, tal y cual como aparece en los evangelios. Hermanos y hermanas, hacer un cambio, convertirnos, implica caer en la cuenta de en qué teología estamos. Estamos en una teología todavía teórica, basada en cultos, en vigilias, en campañas, en rituales de procesiones, o es una teología basada en la práctica. Jamás olvidemos, hermanos, hermanas, jamás olvidemos el gran grito de Jesús. El gran grito de Jesús, Marcos 9:13. Misericordia quiero y no sacrificios. Esto es importante. Misericordia quiero y no sacrificios. Significa entonces que tenemos que dar este paso fundamental de que nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestra forma de vivir el evangelio esté basado en la práctica. Porque una fe sin obras es muerta. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y no quiero cerrar esta breve reflexión sin antes agradecer de manera muy especial a alrededor de más de 6,000 suscriptores. Estos 6,000 suscriptores, más aún, son el gran incentivo para este esfuerzo, para anunciar el evangelio. Quiero agradecer a aquella gente que tiene la fineza de compartir en redes sociales esta breve reflexión. Quiero agradecer, hermanos y hermanas, con todo el corazón, a aquella gente que escribe sus lindos comentarios en las redes. El 95% son comentarios de ánimo, de fortaleza, de bendición. Y hay algunos que son muy respetables de que me regañan en las redes sociales.
y me dicen, solo los apóstoles que tenían permiso para predicar. ¿Y usted por qué? Y yo respeto. Y puede decir lo que usted quiera en redes sociales y tenga la plena seguridad que yo lo leo y no me molesta, no me molesta. ¿Sí? Entonces, yo quiero agradecer de verdad, con el corazón en la mano, la fineza que tiene de unirse a esta familia que lucha y batalla por la evangelización.